Vamos a comenzar a analizar la guía didáctica número 3, que refiere a bases fisiológicas y moleculares del mecanismo de contracción muscular. Las competencias que se buscan desarrollar en los y las estudiantes es la capacidad de analizar los cambios bioquímicos que se producen en el organismo cuando éste realiza actividad física. Los objetivos son identificar los principales componentes intervinientes y sus funciones en la contracción muscular y analizar el mecanismo de contracción muscular. Las tareas previas a la clase, como veníamos trabajando en las semanas anteriores, en este caso ustedes van a tener que visualizar 3 videos que se encuentran disponibles en el aula virtual. Uno es el de proteínas, el otro es de contracción muscular y el tercero de ciencia e información científica. Además deben leer los siguientes materiales bibliográficos. Uno es el de un compilado de Antino y Quintana sobre contracción muscular a nivel molecular. Un compendio de Fernández sobre organizadores gráficos, ustedes ya lo conocen. Repasarán sobre cuadro comparativo y agregarán el de historieta cómic. El otro texto es de Guyton y Hall sobre fisiología de la membrana, el nervio y el músculo. Y el último texto de Mejías, Molist, Pombal sobre tipos celulares muscular esquelético, en este caso. Esto va a constituir la bibliografía de la semana 3. Recuerden que es importante el trabajo en grupo, la colaboración y la cooperación entre todos los integrantes es muy importante para poder llegar a buen término con las actividades. Bien, comencemos entonces a trabajar sobre nuestro tema. En este caso ustedes van a repasar, para comenzar, las estructuras de las proteínas, ¿sí? Van a repasar las estructuras primarias, cómo están formados, cuáles son sus monómeros, cuáles son este tipo de uniones que se establecen entre, en este caso, los aminoácidos. Van a repasar también cuáles son las estructuras secundarias y las terciarias y cuaternarias, que son las disposiciones espaciales de estas macromoléculas. Entonces sí, vamos a entrar ya de lleno en las principales moléculas que intervienen en la contracción muscular. En este caso vamos a hablar solamente de 2 moléculas, pero hay muchas otras que ustedes van a tener que leer en el texto. Y voy a hablar de la miosina 2. En este caso van a ver que hay otros tipos de miosina. En este caso en la muscular interviene la miosina 2, que tiene una estructura muy particular. Son dos proteínas que están entrelazadas formando una cadena y cada una tiene una actividad que es importante que actúe fisiológicamente en forma normal para que esta contracción se produzca. Es necesario que ustedes sepan cuáles son las partes activas de estas proteínas para que participe, que es la que participa en la contracción muscular. Entonces hablamos de la miosina 2 y vamos a hablar también de la actina F. En este caso, esta actina F no está formada como ustedes la ven en la imagen, sino que hay un proceso de formación y vamos a hablar de polimerización y despolimerización, donde hay muchas proteínas que intervienen en este proceso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar miosina 2, actina F y las troponinas que están asociadas a esta actina F, que es muy importante que presten atención a cómo y a dónde se unen las diferentes troponinas. En este caso hablamos de la troponina T, la troponina I y la troponina C. Bien, como les decía, la actina, esta es la estructura de un sarcómero, con sus diferentes bandas. Eso también es importante que ustedes lo vayan identificando. En el texto van a poder individualizar perfectamente estas estructuras. Y vamos a hablar de las proteínas, como les decía, que intervienen en la formación de la actina F. Hay proteínas que se denominan proteínas moduladoras, porque modulan, porque intervienen, porque regulan la polimerización. En este caso, hablamos de proteínas moduladoras que afectan a la polimerización. En este caso, hay otras proteínas que forman
haces y estructuras reticulares de filamentos de actina. Van a ver que además adopta otras estructuras, otras formas, como los haces y las estructuras reticulares. Luego hay otras que provocan la ruptura y remodelación de los diferentes filamentos de actina. O sea, es una estructura que está en constante movimiento, ¿sí? Y hay proteínas que, por supuesto, intervienen en estos procesos. Hay otras proteínas que van a intervenir o van a mediar en la interacción de los filamentos de actina con otras proteínas relacionadas a las proteínas de anclaje, que son las que generalmente anclan en la membrana celular o la matriz extracelular. Y hay otras proteínas que van a recubrir y estabilizar a esa actina F en sus extremos, ¿sí? Es decir, se va polimerizando, agregando monómeros, pero por el otro lado, el otro extremo, se van a despolimerizar, se van a separar esos monómeros. Para que la estructura esté estabilizada, hay proteínas especiales que recubren esos extremos. Y las proteínas ARP2, 3 que ensamblan filamentos ramificados. Hay proteínas moduladoras como la troponina, la nebulina, la titina, la tropomiosina, que justamente lo que hacen es regular el proceso de la contracción, impidiendo que en presencia de ATP el músculo esté contraído de forma continuada. Aquí ya estamos hablando de otro componente que es el nucleótido ATP, estamos hablando de presencia o la intervención de energía, ¿sí? De un gasto de energía, y que justamente estas proteínas son las que regulan para que el músculo, aún en presencia de ATP, no esté contraído permanentemente. Bien, la unidad estructural y funcional del músculo esquelético es el sarcómero. Ustedes van a ver cómo el músculo, al contraerse, qué sucede microscópicamente dentro de la fibra muscular en el sarcómero, que es el que provoca la contracción y la relajación de esa estructura para que todo el músculo se contraiga. Van a ver que hay una estructura que se superpone, ¿sí?, sobre otra para que se produzca la contracción y luego se relaja. Tal como podemos ver aquí en este video, es lo que ocurre. Bien, esta es la estructura principal, que es el sarcómero del que estábamos hablando. Van a ver que esta estructura, al estar formado por los filamentos de actina, F y miosina 2, van a presentar, por su estructura particular que tiene cada una de ellas y la disposición en la que están, van a presentar diferentes estructuras que van a formar o se identifican como bandas y zonas, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan bien claro, cuáles son y cómo se forman estas bandas y estas zonas. Y van a ver también que hay muchas estructuras que son las que producen la estabilización o contribuyen a que esa estructura, una vez que se contrae, pueda relajarse y tenga esa disposición como elástica, ¿sí?, de la fibra muscular. Una vez que ustedes hayan leído y visualizado cuáles son las estructuras de la fibra muscular, está muy interesante que ustedes puedan repasar cuáles son los sarcómeros, cuáles son sus bandas y zonas, cuál es la sinapsis neuromuscular, a qué le llamamos sarcoplasma, sarcolema y retículo sarcoplásmico, y por supuesto continuar con toda la bibliografía. Ahora, ¿cómo se inicia esta contracción muscular? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso al nivel neuromuscular? En este caso es importante que ustedes repasen y tengan bien claro cómo está constituido lo que nosotros llamamos la placa motora, y también qué es la unidad motora, cómo está formado, cuáles son sus características, porque es ahí donde se produce esa comunicación entre el sistema nervioso y la fibra muscular.
Ahora que ya conocen cuáles son todas esas proteínas que forman parte del sarcómero, que es la unidad estructural de la fibra muscular, vamos a ver cómo se produce la comunicación entre el sistema nervioso y la fibra muscular. Los encargados de transmitir los impulsos nerviosos y llevarlos hasta el músculo son las neuronas motoras o motoneuronas alfa. Estas están reguladas por centros nerviosos superiores que regulan esta respuesta motriz. Los axones de las motoneuronas parten de la médula espinal llegando hasta las fibras musculares. En esta imagen ustedes van a ver que a la izquierda tenemos un terminal axónico y a la derecha una fibra muscular. Entonces, cuando un potencial de acción llega al extremo de una neurona presináptica, van a ver que hay un ingreso masivo de iones sodio. Eso hace que se despolarice la membrana del terminal axónico y se abran los canales de calcio dependientes de voltaje. Esta afluencia de calcio hace que interactúe con las vesículas presinápticas que están cargadas del neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, y eso va a provocar que estas vesículas se fusionen con su membrana plasmática y viertan a través de un proceso de exocitosis ese contenido al espacio sináptico. Esta acetilcolina va a interaccionar con receptores que se encuentran en la superficie de la fibra muscular o del sarcolema y van a abrir estos receptores se denominan receptores nicotínicos, que son los responsables del ingreso del ion sodio. Entonces van a abrir estos canales, va a ingresar en forma masiva el ion sodio, que es exclusivamente extracelular, y esta afluencia de sodio va a hacer que otros canales también se abran y entonces haya mayor cantidad de sodio en el sarcoplasma. Y va a despolarizar la membrana, ¿sí? Y en los túbulos T, en las hendiduras, van a ver que hay unos receptores que lo que van a hacer es actuar a través de los receptores que se encuentran en el sarcoplasma, en el retículo sarcoplásmico, y esto va a hacer que salga o liberen ese calcio que se encuentra dentro del retículo sarcoplásmico. El calcio, como vamos a ver más adelante, va a hacer que se ponga en funcionamiento la estructura del sarcómero. En este caso, como todos los procesos que se producen en la célula requieren de energía, ¿cuáles son las moléculas que proveen de energía en este mecanismo? Y bueno, vamos a tener al ATP, que se va a transformar en ADP y luego en fosfato inorgánico, y también a la molécula de calcio. Vamos a ver que estas moléculas son indispensables para que se produzca la contracción muscular. En el caso del ATP es importante para que la miosina se ponga en funcionamiento, esos sitios activos que tiene, y también la actina F pueda descubrir esos sitios activos para que la miosina se pueda desplazar sobre la actina y producir la contracción muscular. Ahora sí, con más información, van a repasar qué es la unión neuromuscular, quiénes intervienen, cómo se llama, qué es la placa motora, cuáles son esos receptores que están en las membranas de las células, su localización, los tipos, qué tipo de iones dejan entrar, cuáles no, cuáles son esos neurotransmisores y, por supuesto, continuar con la lectura de toda la bibliografía. Como en los trabajos anteriores, en la actividad grupal vamos a ver cuáles son las actividades que van a realizar en esta semana. En este caso, ¿qué van a tener que hacer? En primer lugar, van a realizar un dibujo donde se incluya estas situaciones. El mecanismo de contracción muscular a nivel molecular, el mecanismo de contracción muscular identificando los filamentos finos de actina F y el filamento grueso de miosina 2, el aporte del ion calcio en este mecanismo, las funciones de la troponina C y resaltar la importancia de la hidrólisis del ATP en este mecanismo de contracción.
La segunda actividad es elaborar una viñeta, cómic o historieta, ¿sí?, sobre la transmisión del impulso nervioso en una célula muscular, las características de la actina G y F, características de la miosina 2. Esas son las tres situaciones que tienen que aparecer en esta viñeta. ¿Qué es una viñeta o un cómic? Ustedes esto lo van a volver a leer, lo tienen en el texto de Fernández. El cómic es un conjunto de cuadros que relata sobre un tema en particular. Tiene una historia que contar. Para ello utiliza imágenes, textos breves, ¿sí? Son como a veces diálogos, pero muy, muy breves, de 3 o 4 palabras. Y lo que permite esto es la comprensión de un tema, es decir, uno lee el tema, entiende el tema y lo puede trasladar utilizando imágenes y algunos textos y dar cuenta de esa historia, cómo transcurre esa historia. Por eso es importante comprender el tema, leerlo bien, comprender los procesos y estructuras de comunicación y relacionar e integrar códigos verbales mediante textos. Los códigos verbales son los textos y los no verbales son las imágenes. Entonces uno combina esos dos códigos para poder realizar esa historia. Los pasos a seguir entonces que ustedes deben seguir para poder realizar esta historia, este cómic, es conocer el tema, definir los objetivos, es decir, qué historia voy a contar o cómo va a transcurrir eso, es armar como un guión sobre ese tema. Y seleccionar las imágenes adecuadas para cada viñeta y luego, por supuesto, eso tiene una secuencia de inicio, desarrollo y final, es ordenar estas viñetas teniendo en cuenta la introducción, el nudo y el desenlace. Otra actividad va a ser realizar un cuadro comparativo de las características de las diferentes proteínas, miosina 2, actina G, hemoglobina y mioglobina. La actina G es el monómero que luego va a formar la actina F. Otra viñeta es analizar los textos obligatorios leídos para esta clase, identificando el tipo de información que aportan, fundamentando su respuesta. Para eso ustedes, como decíamos al principio, van a visualizar el video de Ciencia e Información Científica. Y por último, vamos a hacer una actividad de metacognición, que es comentar brevemente qué les aportó a nivel personal estas 3 clases del eje de actividad física que ya transcurrieron. Por ejemplo, ¿qué fue lo más difícil de comprender de las mismas? ¿Y qué conducta tomaste para solucionar esta situación? Puede ser que hayas decidido cambiar tu forma de estudiar, tu forma de trabajar en grupo, acudiste a alguna otra persona en busca de ayuda. Es decir, ¿qué acciones o qué conducta hiciste para mejorar aquellas que necesitabas mejorar y otras que reafirmaste porque te dieron buenos resultados? Bueno, es importante, siempre las mismas recomendaciones. En este caso, esta producción tiene que entregarse el 3 de marzo a las 20 horas, ¿sí? O puede ser antes, pero ese es el plazo final para entregar. Recuerden las cuestiones formales, recuerden de justificar la estructura del documento, bueno, el interlineado, etcétera. Y también, bueno, con respecto a la carátula, ustedes pueden utilizar el tipo de letra que prefieran, simplemente si respeten el interlineado, los márgenes, ¿sí? Los márgenes superior e inferior, derecho e izquierdo, siempre tiene que ser de 2 centímetros. Y colocar los nombres de todos los integrantes que trabajaron, porque esa es la presencia de ustedes y es muy importante que si alguien trabajó, por favor, no se olviden de su compañero o compañera. Y una vez finalizado el trabajo, lo transforman a PDF y lo nombran de esta manera. En este caso va a ser clase 3, por ejemplo, comisión 3, grupo 8. Perfecto. En este caso, entonces, bueno, ustedes saben ya que solo un representante es el que va a entregar, es el encargado de subir al aula la producción realizada.